Bueno, entonces lo que quiero decir básicamente es esta idea. Nosotros, todo lo que voy a decir se refiere no a todos los modelos de vulnerabilidad, sino particularmente a los modelos según se entienden en el Panel Internacional de Cambio Climático. Entonces, el Panel Internacional de Cambio Climático, como ustedes saben, pues es la institución líder en el estudio, la comunicación y la implementación de soluciones, normas de los gobiernos hacia el cambio climático. Entonces, yo voy a jugar a la abstracción de que este trabajo tan importante descansa sobre los modelos. Y si esos modelos tienen problemas, pues entonces el IPCC no lograría del todo lo que pretende, que es que gobiernos, organizaciones, instituciones, pues tomen las medidas correctas para adaptarse, para mitigar, para hacer más resiliencia, etc. Y entonces, en particular, lo que quiero explicar es que los modelos de vulnerabilidad no se hacen al presente, o sea, no construimos un modelo de vulnerabilidad para saber que hoy somos vulnerables, sino que en el fondo se construyen hacia el futuro. Hacemos modelos de vulnerabilidad sobre cosas que van a pasar en el futuro para saber cómo adaptarnos, cómo ser más resilientes, qué hacer hoy para que cuando llegue el momento que de enfrentar estos impactos sepamos qué hacer. Entonces, este es el sentido, modelos de vulnerabilidad pensados en el futuro. Y el argumento entero descansa sobre la idea de que estamos ahorita mismo ante una ruptura que tiene que ver con cuestiones que discutiremos ahora y que ya no permiten que el IPCC haga ese trabajo. Y entonces, pues hay que hacer algo. Algo. Y ese algo es la pregunta. Entonces, perdón. Entonces, ese algo lo voy a explicar de la siguiente forma. Primero, voy a explicar que los modelos de vulnerabilidad, en el fondo, son un Frankenstein. El IPCC juntó dos tradiciones teóricas muy importantes, que son la gestión de desastres y el análisis de riesgos, y los puso en algo que es lo que llamamos vulnerabilidad. Este concepto de vulnerabilidad es un Frankenstein, algo monstruoso que quiere responder preguntas muy grandes y que durante mucho tiempo sirvió, pero ya no tanto. Entonces, para eso voy a explicar qué es lo que uno pretende de un modelo. Entonces, después de explicar por qué son monstruosos frankensteinianos los modelos de vulnerabilidad, voy a decir, bueno, ¿qué pretendemos con un modelo? Entonces voy a hablar brevemente de forma de qué es lo que esperamos de un modelo y entonces ahí se va a ver por qué digo que se da este límite al que han llegado ya los modelos de vulnerabilidad. Y luego, pues voy a explicar, en base al trabajo que he realizado, cuál es la solución. Esta solución, pues es una propuesta, hay muchas en este sentido, dado que estas ideas, pues son parte de una tradición de investigación que si bien no es muy popular, pues es muy importante. Y continuará, como dice hasta allá abajo, pues es porque cuando lleguen los protagonistas en la película, ya estemos a punto de descubrir el misterio, se va a acabar la película y aparecerá, continuará, porque muchas de estas son preguntas abiertas que estamos ahora mismo intentando darles respuesta. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Mi interés en este seminario no es tan solo dar cuenta de esto que estoy comentando, sino también aprovechar para ver retroalimentación y que entre todos podamos construir esto, porque cuando hablamos de modelos que tienen que ser transdisciplinarios, co y todos los prefijos famosos, pues lo que queremos decir es que mucha gente debería contribuir a esto porque los problemas son muy, muy grandes y no es posible que solo con un enfoque puedan ser solucionados. Entonces, empiezo con la breve historia de la vulnerabilidad. El problema, la noción de vulnerabilidad, como la utilizamos al presente, nació, podemos marcar un inicio histórico a finales de la década de 1920 en Estados Unidos, en una disciplina que se llama gestión de desastres. Entonces, la idea de estas personas de gestión de desastres era, pues, se descarrila un tren, explota una fábrica, pasa algo terrible, y entonces la idea era ir a ver, pues, qué pasó, por qué pasó, y cómo se afectó a cierta población que estuvo expuesta al problema, al desastre. Y es aquí en donde empieza el estudio del lado de cómo fue afectada la población, que empieza a crearse esta noción de vulnerabilidad, porque se dan cuenta que aunque mucha gente está expuesta, no toda ella padece el problema de la misma forma. Y entonces se desarrolla una idea de que algunas personas son más vulnerables que otras.
Observar entonces que vulnerabilidad es en el fondo una definición de vulnerabilidad social. Nos estamos refiriendo a personas que por alguna razón son susceptibles a un desastre. Conforme pasó el tiempo, además, fue explícito que no solo era vulnerabilidad social, sino que era vulnerabilidad social diferencial. Como ya dije, no todas las personas estaban igualmente vulnerables y rápidamente, estamos hablando de la década 1940-1950, pues hubo esta situación en la que se dieron cuenta que las minorías, sobre todo las personas afrodescendientes, inmigración reciente, las mujeres, pues eran mucho más vulnerables a los desastres que pues, los hombres blancos, etcétera, etcétera. Entonces ya se sabe desde el principio. Entonces no solo es vulnerabilidad social, sino es vulnerabilidad social diferencial. Y también por este tiempo de los 40, 50, pues entonces empezamos a estudiar también desastres que no son de orden industrial, sino que son de orden natural. Ya hay desastres que son los huracanes, las inundaciones, los terremotos, las erupciones, y se empieza a crear dos bandos, donde de un lado se va hacia los desastres naturales y del otro hacia los desastres industriales, pero en ambos lados se va esta idea de vulnerabilidad. Vulnerabilidad social diferencial. Y en la década finales de los 70, que es algo que me gustaría que quedara muy claro, estamos hablando de hace 50 años, ya empezamos a hablar de cambio climático como se entiende hoy, hace 50 años. Y hace 50 años ya estamos en todos estos términos y es que viene la conferencia, varias conferencias importantísimas y se gesta la creación del IPCC en la década de 1980, hace 40 y cacho años. Entonces, bueno, nada más lo destaco porque después, bueno, es increíble lo que no ha pasado en todos estos 40 años. Entonces, una vez que se crea el Panel Internacional de Cambio Climático, esto en la década de los 80, lo que van a hacer es poner en el centro de estudio el término vulnerabilidad, justo de la tradición esta que estamos hablando de gestión de desastres y análisis de riesgos. Entonces, ¿qué es vulnerabilidad? El punto es que se puede entender de dos formas muy grandes. Un punto, una manera de verlo es como ya hemos discutido, vulnerabilidad social diferencial, y otra manera es discutirlo desde aquello que provoca la vulnerabilidad. Y en este caso, pues serían las variables biofísicas detrás de los huracanes, de los temblores, de esto y de aquello, que suban las temperaturas, en fin. Entonces, otra vez se hace un rompimiento en dos maneras de entender lo que es la vulnerabilidad. Esta forma que esto a lo que estamos expuestos, que son variables biofísicas, o otras condiciones que hacen que en realidad lo importante no sea el huracán. El huracán únicamente destapa, descubre, vuelve evidente vulnerabilidades sociales que ya venían de antes. Y entonces crean estas dos grandes tradiciones. En una, estamos pensando exactamente en las variables biofísicas y en otra es esas cuestiones sociales que se agravan dado el desastre natural. Como hay muchas maneras de entender esto, lo que sí consigue el IPCC es dar una definición operativa, que tenemos aquí a vista. La definición operativa no es la definición de vulnerabilidad, pero sí es la manera en que la vamos a estudiar. Y una definición operativa pues intenta ser muy, muy amplia, muy abstracta para que pues más que nada aprendamos sobre qué es la vulnerabilidad, cuáles son las distintas facetas de la vulnerabilidad y sobre todo, porque es el propósito del IPCC, podamos llegar a acciones, recomendar acciones, hacer algo para reducir esta vulnerabilidad. Entonces, aquí tenemos lo que yo creo que todo mundo ha estudiado alguna vez, bueno, de este campo y que seguramente se dice en todas las clases sobre estos temas, que es que la vulnerabilidad es una función de la exposición. Esto es, qué tan expuesto estás al problema, si vives en primera línea de mar, si vives sobre la falla de San Andrés, en fin, estás muy expuesto. Qué tan sensible eres, porque una cosa es estar expuesto y otra es en qué grado te afecta. Es toda la sensibilidad. Y luego la capacidad adaptativa que da cuenta de procesos de diferentes tipos, por medio de los cuales tú podrías ser más resiliente, o adaptarte mejor, o tener un proceso que te permita lidiar con el problema, resolver el problema, adaptarte al problema, etc.
Y entonces todo esto está codificado en el término capacidad adaptativa. Entonces, la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa, a su vez, pues pueden ser entendidas de miles de maneras. Uno puede entender que la exposición da cuenta de estas variables de orden biofísico y entonces poner ahí temperatura, precipitación, etcétera, etcétera. O alguien puede creer que la sensibilidad tiene todo que ver con cuestiones de orden económico y por tanto pues hay que ver pues cómo es el PIB, cómo es el producto per cápita, cómo son ciertas cuestiones de desarrollo humano, en fin. Y uno puede creer que la capacidad adaptativa está en función de lo que hagan los gobiernos. Y entonces medimos pues las respuestas de los gobiernos, los programas de los gobiernos, así. O uno puede creer, y aquí entra todo lo que ustedes quieran. Y entonces démonos cuenta que lo que le estamos pidiendo a la vulnerabilidad es la locura. Estamos pidiendo que dé cuenta de la estructura natural, biofísica de los fenómenos vinculados al cambio climático. Entender esto es todo y más. Es inmenso. Y le estamos pidiendo que dé cuenta de cómo esto afecta a las estructuras sociales, en el sentido amplísimo. Pero si lo vemos desde el lado de la vulnerabilidad social, le estamos pidiendo también que explique problemas sociales que no tienen que ver con el cambio climático, sino que anteceden y se agravan por el cambio climático. La locura. O le estamos pidiendo que dé cuenta de cómo estas dos cosas se engarzan con una estructura institucional. Entonces le pedimos que además dé cuenta de cómo los gobiernos podrían o no lidiar con esto, o las poblaciones, o en fin. Entonces esto es gigante, inmenso, ¿no? Lo que le pedimos a los modelos es verdaderamente impactante. Y bueno, entonces aquí hacemos una breve pausa para pensar si un modelo es capaz de todo eso. Si de veras la herramienta es el modelo. Y la respuesta es, pues sí, porque pensemos que un modelo no da cuenta de la realidad. Un modelo es un aparato abstracto, idealizado, que hace un trabajo. Hay una relación entre el modelo y el mundo, por supuesto, y que no, bueno, podemos ir desde lo más alto, que es que la relación sea tal cual las estructuras causales, el modelo es capaz de capturar las estructuras causales del fenómeno, y esto implica que hay una relación que se llama disomorfía. Claro que para eso pues sabemos todo. Tendríamos que conocer estas tres esferas que estamos viendo a la perfección y entonces somos capaces de capturar cómo se vinculan y la estructura detrás de todo ello y entonces habría una relación de isomorfía. Como eso es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil, lo que tenemos es una relación de cuasimorfía. Y la palabra cuasimorfía pues es muy bonita y lo que quiere decir pues que aquí hay una relación que más o menos se acerca al mundo en algún sentido. Esto es lo que generalmente tenemos. Y esto está bien mientras tenemos un espacio para aprender cosas. Mientras tenemos un espacio para aprender, pues entonces las relaciones pueden ser incluso más débiles que cuasimorfía. Porque estamos vamos aprendiendo cosas, vamos dotando de datos al modelo, vamos volviéndolo cada vez más realista, vamos retando ciertas presunciones y aprendemos. Y entonces el punto aquí es que durante 40 años aprendimos muchas cosas con los modelos como se entiende en el IPCC, pero ya no. Y la razón por la que ya no, pues es porque los fenómenos, por un lado, de orden biofísico, están empezando justamente a mostrar comportamientos que no habíamos visto nunca. ¿Por qué? Pues porque nos estamos ante un fenómeno pues que en la historia es muy reciente. Está pasando a nivel geológico, natural, no ha dado tiempo para que verdaderamente veamos lo que está pasando. Y estos ejemplos de este detalle a montones. Este verano tenemos en esta gráfica, vemos algo que no se había visto nunca, que es las temperaturas promedio en el mar. Entonces en azul claro tenemos las temperaturas medias entre los 0 y los 300 metros y en azul oscuro las de 700 a 2000 metros de profundidad. Entonces aquí se puede ver cómo han ido aumentando y este verano se midieron las más altas del registro histórico. ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues quién sabe, porque no se habían visto nunca. Esto salió la semana pasada
es verdaderamente, bueno, a mí me gustó mucho este artículo. Y lo que están calculando, lo que podemos ver que se está calculando es el presupuesto de CO2 que queda para que la temperatura no suba el 1.5 grado que en principio está en los acuerdos de París. Y entonces, así muy rápidamente, el cambio, el CO2, la concentración de CO2 en el ambiente, pues no importa cuánto estemos echando hoy, sino cuánto ha sido el acumulado. Y entonces, pues el cálculo que está en el reporte número 6 del IPCC, que salió publicado en 2021, pues dice que había cierta cantidad, que es la primera barra en azul, la primera barra a la izquierda, que la podemos ver aquí, esta. En el 2021, pues hay diferentes escenarios, hacen un cálculo y este año sale publicado este artículo en la revista Nature Climate Change, donde toman esos datos y se dan cuenta que la realidad es que ya vamos a la mitad de lo que habían estimado, de aquí al 2030, o sea, de ahí al 2050. Entonces, solo la mitad. Esto quiere decir que el proceso de emisión de CO2 y el modelaje de las consecuencias de esto, la velocidad de ese proceso ha sido mucho más rápido de lo que se había pensado en 2021 en marco del grupo de trabajo número 1 del IPCC. Y esto se obtiene de diferentes modelos, donde hay un modelo buena onda, muy mala onda. Y aún así, el proceso fue mucho más rápido de lo que sabían. Y entonces estas personas dicen que en solo 6 años nos vamos a acabar el presupuesto de carbono que teníamos. Claro, esto no quiere decir que en 6 años adiós, porque es un modelo, pero sí es algo, bueno, es algo muy sorprendente para mí. Esta, no sé cuánta gente la vio recientemente, es el pronóstico 24 horas antes de cómo iba a evolucionar la tormenta tropical, en ese momento tormenta tropical Otis, ya sabemos hoy que fue un huracán nivel 5 Otis, pero lo importante que se vea es estas líneas de colores son diferentes modelos que pronostican lo que va a pasar. Y entonces pueden ver que nadie se esperaba que fuera lo que pasó. De hecho, 12 horas antes de que el huracán tocara tierra, ya sabían que era como nivel 3. Pero esto pasó porque un avión literalmente meteorológico voló por encima e hizo las medidas, no porque los modelos lo pudieran hacer. Y esto lo que quiere decir, ya vimos la gráfica de las temperaturas del mar, entonces ya se esperaba que pasara así, pero simplemente no existe la teoría porque apenas están pasando estos fenómenos para entender qué iba a pasar y nadie se esperaba que un fenómeno así se desarrollara en tan poco tiempo. Y ya hablamos de lo natural y las razones. Estas son razones por las que yo sugiero esto de la ruptura, porque los fenómenos son emergentes, los fenómenos están pasando ahora y no nos da el tiempo para aplicarlos, ¿no? Son tan recientes que vamos a usar la evidencia para aprender, pero no para sugerir ninguna solución, ni medidas de adaptación, ni nada. Y no solo esto pasa por los fenómenos naturales, sino también por los fenómenos sociales. Lo que tenemos aquí es el término maladaptación, que ha ido ganando popularidad cada vez más. La maladaptación significa que en algún momento se tomaron medidas de adaptación, pero que en lugar de disminuir la vulnerabilidad, la aumentaron. Y por eso son maladaptación. Y entonces, pues claro, en este artículo, que es del 2020, mencionan diferentes tipos de relación que hay entre las propuestas y lo que sucede, que es adaptar, llevarla, no pasa nada, o maladaptación. Un ejemplo clásico de maladaptación tiene que ver con las barreras que se han puesto en ciertos lugares, muy famosamente en Fiji o en Bangladesh, como los modelos dicen que ahí va a subir terriblemente el nivel del mar, pues ¿por qué no ponemos unas barreras y entonces que detengan el agua y así no se inundan las ciudades? Y lo que ha pasado es terrible. Por ejemplo, pues no existe, obviamente hay organismos que utilizan esto para estar en las playas, para regresar. Algunos de esos tienen uso económico o se comen, o en fin, y ahora ya no se puede. Hubo un problema. Otro problema es que esas inundaciones, cuando no eran graves, pues permitían que se llevara cierto tipo de agricultura, así como en el Nilo, como nos cuentan, en las partes que se inundaban, y ahora ya no se puede. En fin, entonces, caso clásico de maladaptación, fue una idea muy mala.
Entonces, estos ejemplos son para sugerir que los modelos del IPCC han llegado a su límite porque los modelos les pedimos esto. Esta gráfica, estamos abstrayendo el modelo y es una gráfica de utilidad contratiempo. Entonces, en amarillo está la exploración. Nosotros, la utilidad que le damos en un instituto de investigación de los modelos es que queremos aprender muchas cosas. Y obviamente, entre más tiempo tengamos, pues aprenderemos y aprenderemos y aprenderemos muchas cosas, ¿no? Por eso va en la línea ascendente. Sin embargo, en estos modelos del IPCC, queremos que se dé un trade-off, un balance entre este potencial de aprender y un potencial de hacer sugerencias, de que los gobiernos puedan transformar este aprendizaje en políticas públicas, y no solo los gobiernos, sino también las entidades, los individuos. Y ellos, pues no hay tiempo infinito, porque pues entre más te tardes, para cuando lo digas, pues ya pasó lo que iba a pasar, y entonces ya para qué. Entonces el tiempo ahí cumple una función descendente, su utilidad es descendente. Y entonces en algún lugar de este lado, pues está lo óptimo en el aprendizaje que tenemos de los modelos y la utilidad pública social que tienen. Y esto es lo que, en mi opinión, ya alcanzó, el IPCC ya está de este lado, por las razones que he explicado. Y porque la manera en la que están entendidos los modelos de IPCC, en lo que voy a discutir ahora un poco con más detalle, pues es físicamente el problema. Entonces les decía que aquí arriba lo que estamos buscando es la relación entre el modelo y el mundo. Ya quedamos que no puede ser isomórfica. Y como no puede ser isomórfica, pues tiene que ser de otra manera. Entonces lo que le queremos pedir a un modelo está de este lado. Queremos que los modelos nos ayuden a explorar, a explicar, a predecir, a describir. En pocas palabras, lo que les pedimos es que aprendamos cosas. En la literatura del IPCC misma y de las tradiciones que están detrás, dicen que los modelos son de orden deductivo e inductivo, que está aquí. Los modelos deductivos lo que quieren decir es que existe una teoría que guía la construcción del modelo. Esta teoría, por supuesto, es todo lo que sabemos de meteorología, todo lo que sabemos de lo que ustedes quieran. Pero ya lo sabemos, es conocimiento que ya existe y nos guía. El problema es que la emergencia de los fenómenos es que la guía ya no nos sirve porque ahorita mismo estamos descubriendo las hipótesis que estaban mal. O no solo las que estaban mal, las que ni siquiera se nos habían ocurrido. A nadie se le había ocurrido que un fenómeno meteorológico como un huracán en solo 12 horas pasara de tormenta a nivel 5. Eso no se le había ocurrido a nadie. Entonces, los modelos deductivos están desde este punto de vista y con la manera, lo que estoy diciendo, llegando a su límite. Tenemos los inductivos, que es la idea de decir que la información es la que guía el modelo. Entonces, nosotros tenemos muchísimos datos y mediante el uso de ciertas herramientas probabilísticas emergen patrones y esos patrones nos enseñan cosas. Entonces, parecería que esta es una buena idea, pero luego pasa que no hay manera de que sepamos qué correlaciones son buenas y qué correlaciones son absurdas. Por supuesto que, no sé si ustedes han visto en internet, que te ponen relaciones espurias. Películas de Nicolas Cage, ahogados en albercas, y correlacionan bestial. Y es obvio que la gente no se suicida porque las películas de este cuad son malas, sino simplemente es una correlación espuria. Y esto es un grandísimo problema a la hora de hacer modelos de orden inductivo, porque necesitamos forzosamente un criterio que nos haga dar cuenta de qué cosas sí y qué cosas no se valen. Y entonces aquí tendría que venir, bueno, ciertos criterios que ahorita discutimos. Y por último, la tercera, que es esta abductivo. Esta es una aportación de la casa, que lo que queremos decir es que a veces no hay teoría, los datos, quién sabe, pero lo que sí sabemos es que hay intuiciones. Hay cosas que nos dicen algo va a pasar. Yo creo, porque he estudiado mucho estos fenómenos, que se va a dar cierta situación. No lo tengo cierto porque todavía no hay datos ni nada, pero me atrevo a hacer una apuesta teórica. Y este proceso de construir un modelo haciendo una apuesta teórica se llama abducción, y es por eso que lo puse aquí hasta el final, que es abductivo. Esta no viene en la literatura, esto es algo que yo creo.
Pero la conclusión de esto es que los métodos deductivos, inductivos y abductivos pues tienen problemas hoy. Entonces, observar que, así a muy grosso modo, hay dos grandes maneras de hacer los modelos. Los modelos top-down, que sería la idea del ideal deductivo, que tenemos una teoría, y esa teoría nos permite buscar una generalidad sobre la que vamos a construir los modelos. Empezamos desde esa generalidad y poco a poco vamos bajando, a fin de hacer al modelo más realista, donde realista aquí significa, pues la generalización es una abstracción muy grande, irlos volviendo más de la Tierra, más de los fenómenos que realmente se están dando en el territorio. Entonces se llama top-down y es la manera en la que siempre se han hecho, bueno, no siempre, la manera en que habitualmente se hacen en el IPCC. Tenemos los modelos bottom-up, que sería no el caso contrario, sino la idea de que partimos de casos puntuales, casos particulares o componentes, como dice ahí, y luego, después de un rato, vamos viendo cómo estos se agregan para construir modelos más generales. Y entonces esta es la idea del bottom-up. También sucede, por supuesto, aunque en menor medida. Luego tenemos un problema que tiene que ver con los datos. Por lo general, la manera en la que hacemos estos modelos, pues es muy, bueno, data intensive, como decir esto, intensivo de datos. Necesitamos una gran cantidad de datos y la mayoría de las veces esos datos pues vienen de fuentes, pues de fuentes que tengamos cierta confianza. Entonces, organizaciones macro como el IPCC, Naciones Unidas, etcétera, o los países, o ciertos municipios, o ciertas instituciones. Entonces, no son todos los datos, no me meto a internet y busco datos, son ciertos datos. Y el IPCC tiene clarita la norma que esos datos solo son confiables si vienen de estados, si vienen de instituciones supranacionales o si vienen de fundaciones que reúnan ciertos requisitos y si no, no los usan. Entonces, aquí está este problema porque la mayoría de las veces esos datos son a niveles geográficos muy grandes, muy grandes, y es difícil bajarlos a niveles de una población. ¿Cómo sería el caso de tener las categorías micro? En el punto de las categorías micro es estudios muy puntuales hechos en tales y cuales poblaciones, pero luego el problema es cómo estos se van agregando de tal forma que cumplan con los criterios, por ejemplo, de modelación del IPCC. Y para terminar esta sección, tenemos aquí este cuadro de incertidumbre, que viene de la tradición de análisis de riesgo, otra que trae el Frankenstein detrás. Y entonces, vamos, lo que yo quiero explicar con esto es que en los cuadros superiores, en donde dice sabes lo que sabes y luego sabes lo que no sabes, estamos en el mundo ya sea deductivo o inductivo. En el mundo deductivo, para hacer deducciones válidas, estamos en el cuadrante este, sabes lo que sabes. Y gracias a eso podemos hacer deducciones. O alternativamente, en el sabes lo que no sabes. En este sentido, tenemos muy claro cuáles son las limitaciones del modelo, no hay duda. Entendemos perfectamente las razones por las que no podemos acceder a ese conocimiento y sabemos más o menos por dónde van los tiros. Cuando tenemos estas dos, es fácil hacer modelos. La incertidumbre es baja en el sentido ontológico, aunque pueda ser alta en un nivel técnico. Y debajo tenemos el mundo en el que estamos ahora, en donde sabes, no sabes lo que sabes, y en el no sabes lo que no sabes. Un ejemplo de este, que dice no sabes lo que sabes, es lo que acaba de pasar en Acapulco. Ya sabíamos, bueno, ya sabían las personas expertas sobre esto, que las altísimas temperaturas del mar iban a provocar problemas, pero no tenían la menor idea de cómo se iban a comportar. Entonces, estamos en un caso de no sabes lo que sabes. Y luego estamos en el no sabes lo que no sabes porque hay fenómenos que no tenemos la menor idea de qué es lo que va a pasar. Cuando se habla de maladaptación, estamos en este caso. No es que las personas que propusieron las barreras en Fiji o en Bangladesh lo hicieran de mala fe ni nada, sino simplemente no sabían que no sabían nada. Fue una buena idea, pero desafortunadamente al no conocer los procesos sociales, culturales, pues pasó lo que pasó. Entonces, como hemos hecho los modelos en el cambio climático, los cuadros superiores,
están muy bien. Desafortunadamente, acabamos de entrar a una época en donde estamos aquí abajo. No solo por lo que estamos aprendiendo nuevo, las cosas que estamos descubriendo a nivel científico, sino, bueno, no es este lugar para que les recuerde que geopolíticamente la situación está terrible y esto va a provocar cambios increíblemente profundos a nivel social, económico, político, y estamos ahí. Entonces, estamos en esta parte de los cuadrantes de alta incertidumbre. Es una pausa dramática para que absorban bien esta pregunta. Porque si la cosa está tan mal, si el presupuesto de carbono se acaba en 6 años, si quién sabe qué va a pasar en Israel, si quién sabe qué, si quién sabe cuánto, ¿por qué no hemos colapsado? Hay dos maneras de entender esta pregunta. La buena y la mala. La mala es que la respuesta sea, espérame tantito, ¿no? Ahorita mismo se va a completar el proceso y en 6 años o en 15 o en los que ustedes quieran, se acabó. Vamos a colapsar porque y aquí nos sacan la evidencia de los tipping points. 6 de 9 ya se cruzaron, la cosa va fatal a este paso en el 2030, tan. Entonces no hemos colapsado hoy porque vamos a colapsar en el 2030. Esta es la pesimista. La optimista es, no hemos colapsado, pues no porque hayamos hecho bien las cosas en general, porque si no, no estaríamos en estas condiciones, en este sentido de urgencia, que me gustaría ser capaz de transmitir mejor, sino además, pero sí hay personas que lo han hecho bien, sí hay pueblos que lo han hecho bien, sí hay organizaciones que lo han hecho bien, y gracias al trabajo que han hecho bien estas organizaciones, estos pueblos, estas personas, es la razón por la que no hemos colapsado. Esta, que es la optimista, es la que yo creo. La verdadera razón no tiene nada que ver con el trabajo del IPCC, sino con otras personas que hacen trabajos a escalas más micro. Si esto es verdad, y además hay mucha evidencia a favor de esto, por ejemplo, ahora es común en esta literatura leer que la agroecología nos salvará. ¿Y por qué? Pues porque hay muchos estudios a nivel de poblaciones que practican la agroecología, sobre todo en África y otras regiones de América Latina, en donde ves que los sistemas son más resilientes y etc. Entonces, bueno, está esta evidencia. Sabemos que en Fiji se equivocaron con la barrera, pero en Vanuatu hicieron cosas muy bien. Y en otras islas lo han hecho muy bien, y eso que las islas del Pacífico están en un riesgo altísimo de desaparecer por el aumento del nivel del mar. Entonces, pues la idea, dado que los modelos top-down alcanzaron este nivel en donde ya no se da la velocidad del recambio entre el aprendizaje y la recomendación en tiempos óptimos, porque el aprendizaje ahora va a tomar mucho tiempo antes de que podamos hacer buenas recomendaciones, entonces vamos a hacer los modelos al revés. Bottom-up en dos sentidos. Uno es, vamos a ver qué han hecho bien estas comunidades, vamos a entender por qué lo hicieron bien en los sentidos en los que hacemos este trabajo a nivel teórico, a nivel de modelación, o vamos a cambiar la velocidad de la modelación. Entonces, si el problema es que se va a volver muy lento el hacer las recomendaciones, pues entonces vamos a empezar al revés. Vamos a hacer las acciones primero y luego vamos a preguntarnos por qué funcionan. Esto es curiosito porque ¿cómo las vamos a hacer si no hay el modelo que explica el proceso detrás? Porque no lo tenemos claro, pero nosotros no lo tenemos claro. Yo no lo tengo claro porque yo no vivo en esas poblaciones, porque yo no he estado jamás en una situación, en una isla en el Pacífico y así. Pero las personas que viven ahí sí están ahí, sí saben lo que quieren, sí saben lo que debería pasar y sí han observado los fenómenos y por tanto, pues tienen idea de qué se debe hacer. Entonces, bajo esta idea es que viene el qué podemos hacer. Entonces, los modelos, porque estamos hablando siempre de modelos, son valiosos en base a la información que tienen. Y por eso creemos que bases de datos bestiales con miles de millones de entradas son mejores que una tablita de Excel. Sin embargo,
en el panorama en el que estamos, el que estoy discutiendo, hay muy poquita información sistemática. No es que se midan estas cosas normalmente y que estén disponibles en el INEGI o en la base de datos que ustedes quieran. Es muy difícil. Y entonces el trabajo, al ser bottom-up, quiere decir, vamos a los lugares, vamos a preguntarle a la gente, y como se ve en esta imagen, vamos a extraer de su cabeza la información que necesitamos para construir los modelos. Porque yo no lo sé, pero si viviera ahí, por supuesto que lo sabría porque lo estoy viviendo todos los días. Y entonces, en un seminario aquí hace unas semanas, contaron de una plaga que azota unas plantaciones muy valiosas en Colombia, y cuenta la persona que lo expuso, no me acuerdo su nombre, que pues al principio esa plaga, quién sabe de dónde salió, pero que mientras estaban ahí, les contó a alguien, no, pues esto era muy común allá en el monte, ¿no? En la parte boscosa que estaba al lado de las plantaciones. Y se metieron y se encontraron cosas y aprendieron cosas. Entonces ahí está como la información de campo, pues fue la que dio una solución, resolvió el enigma y de dónde salieron estas plagas. Esta idea de plagas que nunca se habían visto es muy común, pero la gente sí sabe de dónde salen los bichos, no es que nunca los haya visto. Y este es un ejemplo. Entonces, recordar que estamos hablando de modelos, no estoy hablando de otras cosas, estoy hablando de modelos. Y entonces el problema para hacer modelos es que los datos se convierten en tendencias. Una tendencia aquí es el comportamiento de una variable a lo largo del tiempo. Y nosotros lo que queremos es que la gente nos dé información que tiene en sus cabezas, que construya tendencias. Tendencias como las estoy entendiendo en un sentido formal. Pero, pues, ¿cómo se lo voy a preguntar a una persona? Pues entonces la propuesta es, vamos a preguntar por una proposición, entendiendo esa proposición como tendencia. Y entonces, tendencia puntualmente, lo que quiero decir es lo que dice aquí, una variable y su límite temporal. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Dice, la pérdida de humedad del suelo se agrava hasta que sea imposible sembrar. Entonces, hay una gran categoría, que es suelo, y una variable dentro de esa categoría, que es humedad, y que va dentro de un proceso que tiene un límite. No va a haber suficiente humedad como para sembrar. Entonces, esto es algo de la vida real, es en el trabajo que estamos haciendo en Vicente Guerrero. Este es uno de los problemas que nos dijeron inmediatamente. Este es un problema para ellos. En Vicente Guerrero, hace muchos años que no pasa el INEGI, no levantan encuestas rurales, entonces no hay datos de nada. Entonces, como no hay datos de nada, pues lo que hay que hacer es ir, tomar muestras de suelo, ver cómo está eso, y el resto de información, pues hay que preguntárselas. Y entonces, por ejemplo, el proceso, ¿cómo ha sido el proceso? Les hacemos esta pregunta en base a tendencia y les pedimos que la califiquen. Y por calificar, lo que quiero decir es que le pedimos, así como se ve en esto, una gráfica en donde está el tiempo y dime cómo ha pasado esto del pasado al presente y cómo crees que va a seguir hacia el futuro. Entonces, por ejemplo, aquí en el 2025, la probabilidad de que suceda esto ya no es imposible sembrar, llega al máximo. Ya en año y medio no se va a poder sembrar nada ahí. Y siguió esta dinámica. Y entonces le pregunto a una persona, y le pregunto a dos, y le pregunto a tres, y le pregunto muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con qué tan probable es que esto ocurra, si ya se está dando, qué tan deseable es, qué tan bueno es, en qué condición está el presente, qué valor tiene, qué impacto. Y esto lo hago a la usanza, pues ahora más o menos común, que es un taller en el que se reúnen personas y estas personas pues están discutiendo de dos cosas. ¿Cuáles son esas tendencias, en el sentido que acabo de hablar, de discutir de cosas que están pasando y cómo se van a dar hacia el futuro? Y luego, una vez que tenemos el listado de tendencias, pues en el mismo taller les pedimos que las califiquen. ¿Qué tan probable crees tú que sea esto? ¿Ya crees que está ocurriendo? ¿Cuándo crees que va a llegar al máximo? Máximo entendiendo, por ejemplo, esto de que ya no se va a poder sembrar o así. Y entonces les pedimos que hagan toda esta información, esta medida, esta información que es de orden cualitativo, la convertimos de orden cuantitativo, porque cuando las personas dibujan la dinámica, esta dinámica es una línea susceptible de ser convertida a una exponencial, a ser ajustada a una exponencial, a una logarítmica, a la que todos conocemos.
Y entonces, con eso construimos tendencias tal cual necesitamos para los modelos. Aquí hay una consideración, me voy a tener muy brevemente una consideración de orden técnico, que es si los modelos son probabilísticos, y por supuesto que yo diría que sí, entonces si la manera de construir datos así son probabilidades. Esta forma de estos datos cualitativos transformados a cuantitativos, ¿son probabilidades o no son probabilidades? Porque si no son probabilidades, no pueden alimentar modelos de orden probabilístico, tendrían que alimentar otra cosa. Y entonces, así muy rápidamente, la respuesta es sí son probabilidades, porque vamos a entender por probabilidad, probabilidad subjetiva. Entonces, es una de las grandes ramas de la probabilidad que nació en 1920, 1930, de la mano de Frank Ramsey y Bruno De Finetti. Y estas personas lo que consideraron es que las probabilidades no miden aspectos del mundo. No es mecánica cuántica, no. Es lo que miden las probabilidades son creencias de las personas. Y entonces lo que hicieron fue vincular cómo esas creencias pueden ser cuantificadas para que sigan los axiomas de Kolmogorov y cómo se pueden convertir en la medida de probabilidad. Y eso hoy día se llama bayesianismo. Y en este instituto y en el de biología aquí al lado y otros más, pues se usan técnicas bayesianas todo el tiempo. Claro que ya han pasado 100 años de estos desarrollos y ahora ya no las llaman subjetivas, ¿no? Hay personas que por supuesto que nunca jamás hablarían de esa forma por esta idea, bueno, por varias ideas, pero existe en bayesianismo un problema con las probabilidades anteriores y ahí es en donde quedan codificadas estas creencias que después se pueden objetivizar vía evidencia empírica, de eso no hay duda. Pero la entrada o una de las entradas es creencias codificadas de diferentes formas. Y entonces, si esto es equivalente, análogo a lo que acabo de explicar, lo que estamos haciendo aquí en los talleres, pues todos estamos hablando de probabilidades. Y si no, de todas formas no hay problema, porque entonces estamos hablando del desarrollo de otro modelo formal. Y lo que necesitamos para que un modelo formal cumpla con lo que queremos, pues es que haya unas reglas que lo vuelvan coherente, el sistema tiene que ser internamente coherente y tiene que ser claras las reglas de cómo se adscriben datos a ciertas variables. Y si tenemos eso, pues también hay otro problema, nada más que no hay que llamarlo probabilidad y yo no tengo problemas en decir que entonces son valores prospectivos. Entonces, sean valores prospectivos o sean probabilidades, lo que tenemos al final es esto, lo que estamos viendo aquí. Entonces, no sé si se ve, yo no veo nada, pero soy cegatón. Entonces, lo que se ve aquí abajo son algunas tendencias que salieron de un taller y entonces las personas las calificaron y me dijeron, por ejemplo, esta, pues que sigue este patrón de desarrollo y que empezó, ya era un problema cuando se hizo, empezó esto y por eso está en el 80% y llegaría a pasar lo que sea que vaya a pasar, pues en un ciertos años. Y hay otros procesos que van mucho más lentos o más rápidos o en fin. Y todas estas dinámicas son susceptibles de ser transformadas a tendencias probabilísticas como conocemos y como los modelos que hacemos toda la vida. Y entonces la propuesta termina no solo con ir y recoger estos datos. Estos datos, como los muestro, nos enseñan dos cosas. Uno, si los vemos hacia el pasado y le preguntamos a las personas, porque la pregunta que le hacemos a la persona es, ¿por qué tomaste esta medida? Y entonces nos tiene que decir, porque del 2014 al 2020 observamos esto y entonces en el 2020 decidimos hacer tal cosa. Y entonces reconstruimos lo que nos dicen, hacemos las tendencias hacia el futuro y luego las corregimos ajustando a lo que está pasando hoy en el 2023 porque ahí estamos. Entonces es una manera de hacerlo. La otra manera es, estoy en el 2023, hay problemas que estoy viendo y me gustaría que para el 2039 pasaran tales cosas. Y entonces igual, pues haces esto nada más que al futuro. Les muestro aquí el mapa de la cuenca alta del río Lerma, es solo del Estado de México, en donde hicimos un trabajo basándose en exactamente lo que les estoy contando. Y entonces la idea es que hicimos el modelo de vulnerabilidad con la situación que estaba el presente, que ya se pueden, aquí abajo, ya se pueden imaginar cómo está la cosa. Y luego lo hicimos hacia el futuro, pero le preguntamos a los probadores de cada una de los municipios que integran la cuenca qué querían hacer.
qué problemas veían, y entonces eso se tiene que empatar con lo que dicen los modelos. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el caso de Vicente Guerrero, por supuesto que estas personas quieren hacer algo para resolver el problema del suelo, pero pues hay que ir a ver y hay que ir a construir el modelo biofísico de cómo está hoy y qué pasaría en el futuro. Y entonces así hacemos un juego en el que se empata el deseo, la acción y lo que va a pasar, porque como dije, lo estamos viendo al revés. Primero hacemos las acciones y luego aprendemos y ajustamos el modelo para hacerlo más realista. Y entonces, por ejemplo, tenemos aquí en esta tendencia, que es de ese trabajo que les decía, la sobreexplotación y contaminación de los mantos acuíferos provoca desabasto y conflictos por el acceso a agua en la cuenca. Entonces, esta era un problemísima para muchas personas de ahí. Y entonces dicen, bueno, si esto va a pasar y va a pasar y va a explotar en el 2039, o sea, va a haber conflictos terribles por el acceso al agua, ¿qué podemos hacer hoy? Y entonces, en ese taller otra vez nos dicen, pues algunas de estas, restaurar los paisajes forestales, acciones de pequeña escala para rehabilitar los sistemas hidroláuticos, impulsar, etcétera, etcétera. Y gracias a esto, lo que tenemos es, bueno, ya sabemos qué va a pasar, no solo por un modelo de orden subjetivo, que es con los deseos que quiere la gente, sino también uno que vamos a llamar objetivo solo porque estamos usándolo de datos. Pero los procesos hacia el futuro de esos datos, pues si fueran objetivos en el sentido de así es el mundo, pues sí, ¿para qué los hacemos, no? Entonces es obvio que también tienen su grado de subjetividad. Al empatar esto, podemos evaluar si estas propuestas son buenas, son malas, son qué. Y entonces acortamos la velocidad de la recomendación con lo que vamos aprendiendo, o ponemos en segundos plano lo que vamos a terminar aprendiendo. Y también sucede que nos permite construir la última virtud, unidades de gestión. Entonces el problema, que también es gigante en los modelos top-down, es que las unidades territoriales siempre son muy grandes. Es un país entero, es una región, es un municipio, en fin. Y cuando vamos a los pueblos, pues es obvio que no hay datos, porque la escala de lo que le hacen es tan grande que luego no hay manera de hacerlo. Entonces, las unidades de estudio, cuando los tomamos de esa forma, son muy grandes para ser útiles, pero cuando hacemos el trabajo en el pueblo, luego se queda esta idea de que esos estudios no pueden sumar, porque yo leo que en Bangladesh pasó quién sabe qué, pero no en todo Bangladesh, sino en la región muy concreta de Bangladesh, en el pueblo no sé cuál de el Perú, en Sudán, en la región no sé cuál, en Vicente Guerrero, Tlaxcala. Entonces parece que no hay manera en que todos estos trabajos se puedan aprender algo de tal forma que nos sirva a toda esa información. Sin embargo, si en lugar de utilizar la geografía, construimos unidades de gestión, porque si los problemas son parecidos y hay cierta manera de decir, mira, esto es comparable o análogo a lo tuyo en cierto sentido y entendemos ese sentido, pues entonces la cosa cambia. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es que están los municipios en color azul oscuro: Acambay, Temascalcingo, El Oro, Jocotitlán, San José del Rincón y San Felipe el Progreso. No es que esos lugares sean idénticos, pero esos lugares, las personas dijeron que tenían los mismos problemas. Y además fuimos uno por uno, entonces no fue que se copiaran, ni nada por el estilo. Y entonces, como aquí abajo están las acciones que ellos priorizaron como más importantes, ellos y ellas priorizaron como más importantes, y entonces eso crea una unidad de gestión que tendría virtudes, en mi opinión personal, sobre todo a nivel económico, porque pues cada uno de estos municipios podría sumar sus presupuestos, y ya sé que luego esto suena a utopía absoluta, pero bueno, pero podrían sumar sus presupuestos, podrían sumar esfuerzos, podrían hacer muchas cosas en equipo, dado que tienen los mismos problemas. Pero mi punto en este momento no es ese, sino que una cosa que es fundamental es que si se van a hacer los modelos top-down, bottom-up, como estoy sugiriendo, entonces el problema queda, ¿y cómo vamos a aprender todos? ¿Cómo va esto a sumar para que en tantos años el mundo entero y no solo 3 lugares se beneficien? Y la manera de hacerlo, pues es creando bases de datos de proyectos que vienen
bottom-up, porque hay muchísimas bases de datos top-down. Entramos al IPCC y ahí están todo lo que ustedes quieran. Entramos aquí mismo a las bases de datos de la UNAM y también son gigantes, pero no están pensadas de este. Yo no conozco, bueno, yo en lo personal, no conozco ningún esfuerzo en este sentido. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de agroecología y la agroecología es lo más increíble del mundo, pues donde, claro que hay estudios, pero no están integrados para que todos podamos beneficiarnos. Y entonces yo pudiera ir y decirles, según estos datos, podemos utilizar todo este aprendizaje para aprovechar la información. Esto no existe y debería existir. Pero ¿cómo va a existir? Porque parece que si yo utilizo este método que les he contado, pero en Bangladesh utilizaron quién sabe cuál, que también es valiosísimo, pues no va a aparecer. Pero como dije, si construimos modelos formales y podemos encontrar de qué manera son comparables, o si todos usamos probabilidades, aunque sean subjetivas, pero son probabilidades porque cumplen ciertos requisitos, que sería lo mejor, entonces ya no hay problema. Toda la información es homologable. Pero bueno, esta es una de las propuestas que se tienen que pensar y que están en el fondo del proyecto que estoy desarrollando aquí. ¿Cómo puedes ir construyendo sus datos y que de veras te sirvan? Sobre todo de cara a la modelación. Y por ejemplo, si cuando fuimos a Vicente Guerrero y decía la agroecología nos salvarán, pues sí, pero primero es, ¿y quién va a salvar a los pueblos agroecológicos? Porque ahí mismo hay unos problemas inmensos derivados directamente por impactos del cambio climático y por otros problemas sociales. El más agudo en Vicente Guerrero, pues es esta destrucción del tejido social debido a la educación escolarizada. Es algo que uno no se espera y es porque la educación escolarizada ha metido ciertos valores en los niños. Bueno, esto es lo que las personas de Vicente Guerrero me comunicaron, y estos valores no tienen nada que ver con la vida rural. Y entonces cuando van creciendo las personas jóvenes en Vicente Guerrero, pues de ninguna manera ven en su futuro seguir en el campo, ven en su futuro pues otras aspiraciones que fueron transmitidas vía la educación escolarizada y los medios de comunicación masivos. Y esto es una desgracia porque no solo Vicente Guerrero, sino en otros lugares de México y el mundo, pues la pérdida de población rural es importante, el envejecimiento de la población rural es un problema importante y que no se ve fácil atenderlo, porque muchas veces los estudios simplifican el problema diciendo que es una cuestión de dinero, y que como la mayoría de los agricultores son pobres, pues entonces lo que hay que hacer es crear los programas que permitan que se financien mejor, que tengan acceso a mayores recursos, que tengan acceso directo al mercado, etcétera. Y luego no es así. Como se ve en el caso de Vicente Guerrero, es simplemente esta cosmovisión que viene de otro lado, porque por la educación escolarizada, como dije, y por los medios de comunicación, que sería entonces ver el problema de otra manera. Pero esto no hay manera de modelarlo si no vas y se los preguntas. Bueno, ya hablé mucho, espero se haya entendido el punto. Les recuerdo brevemente lo que discutí hoy, es que los modelos del IPCC son una abstracción terrible, y lo que ha creado es un Frankenstein en donde diferentes tradiciones, diferentes objetivos, diferentes propósitos se mezclaron. Estos objetivos son gigantes porque es entender todo un sistema de orden ambiental, de orden social, de orden institucional, de orden económico, de orden político. Y si bien los modelos son herramientas muy nobles, muy abstractas, pues, se llegan a ciertos límites. Y esos límites tienen que ver, como se ve aquí, como les recuerdo, en el trade-off entre aprender y aplicar. Entonces, son velocidades que van exactamente inversas. A tiempo infinito lo sabremos todo, pero no lo podremos aplicar, y al revés. Entonces, hay que empezar a hacerlo de tal forma que lo que beneficiemos sea la acción, y no solo pues porque ese es el propósito de algo como el IPCC, sino porque el momento en el que estamos viviendo, en donde ese artículo otra vez del presupuesto de carbono, al final lo dice con todas sus letras. Lo del 1.5 lo vamos a rebasar sí o sí esta década. O sea, esta década, antes de que termine, las temperaturas medias en el mundo van a haber superado el 1.5. Y el 2 grados, ese que nos marcan como si pasamos de ahí estamos muertos, pues eso en el 2050 con una probabilidad altísima de que ocurra al paso que estamos. Entonces, bueno, a mí de veras me quita el sueño pensar eso, y entonces por eso hay una motivación muy grande de pasar a la acción, ¿no? Priorizar lo de pasar a la acción. Y forma, creo yo, es haciendo modelos bottom-up,
y modelos en donde esto de la coparticipación, la transdisciplina, la co-creación, se ha tomado muy en serio. Y muy en serio es, vas y les preguntas qué problemas ves, por qué los ves, por qué harías esto, y tomar un conocimiento que muchas veces nosotros no podemos tener, pues porque como estamos en la abstracción teórica, digamos que los modelos tienen este grandísimo defecto. Tienen que destruir la complejidad y el detalle de la información para poder ser útiles en el sentido del aprendizaje. Pero hay que empezar a pensar cómo cambiamos un poquito ese trade-off para que los modelos sigan siendo útiles, pero que aprendamos más cosas, y esta es una sugerencia para ello. Como dije, todo esto son ideas, muchas de las grandes preguntas, porque ahorita tendría que venir la pregunta, bueno, y ahora vamos a ver si esto sirve. Aquí está el modelo tal cual se hizo, bueno, se tuvo que haber hecho al menos hace 10 años y vamos a ver cómo salió. Desafortunadamente se están haciendo hoy y vamos a tener que esperar algún tiempo para ver qué resultados tienen. Y eso es un problema. Otro problema es cuánto nos vamos a tardar y qué agente tendría que hacer esas bases de datos gigantes para que nosotros podamos aprender entre todos. Y la información ahí está en Internet, pero está absolutamente desperdigada. Hay que leer 25,000 artículos para poder darte idea de algo. En fin, aquí hay otro problema. Y bueno, ahora sí, espero que haya al menos hecho reflexionar sobre estos grandes problemas. Espero sus preguntas, sus dudas. Muchas gracias por venir otra vez en un día festivo.